buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al conversatorio en vivo Los desafíos de la logística en el comercio exterior y cómo impacta a los chilenos, que es posible gracias a la alianza entre la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, ASOEX, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, CAMPORT, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, la CONADECUS, y la Asociación Logística de Chile, ALOG, junto, por supuesto, a la tercera. Durante este evento vamos a conocer a fondo y tratar de entender también la situación logística que afecta al país y al sector también agroexportador, en la voz de sus protagonistas. Vamos a ver también las medidas necesarias de impulsar para poder fortalecer, asegurar también esta cadena logística en un contexto que es necesario después de una pandemia. Entonces necesitamos aunar todos los esfuerzos para también dinamizar la economía. Para conversar sobre este interesante e importantísimo tema para nuestro país, hoy nos acompañan aquí en el estudio de La Tercera Daniel Fernández, presidente de la Asociación de Exportadores de... No, perdón, me equivoqué. Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, CAMPORT. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Ahora sí, es el turno de Iván Marambio, presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, ASOEX. Muy buenos días, Iván, ¿cómo estás? Buenos días, Bárbara. Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS. Muy buenos días. Hernán, ¿cómo está? Y también nuestro último invitado del día de hoy es Neil Taylor Montgomery, presidente de la Asociación Logística de Chile, ALOG. Muy buenos días, Neil. Buenos días, están? Bárbara. Antes de ponerme a conversar y hacerles unas preguntas interesantísimas a cada una de ellos, les quiero dar un poco de contexto para que entendamos también la situación que estamos viviendo como país. Les voy a entregar algunos elementos importantes de conocer. A nivel mundial, la pandemia, por supuesto, y luego, además, la guerra entre Rusia y Ucrania, ha producido una crisis logística sin precedentes, que estuvo marcada por el cierre de puertos, congestión, alta demanda por contenedores y fletes, sobrecostos y mayores tiempos de transporte, ¿no? En contexto, también tenemos que sumar que afectó al comercio exterior chileno. Estos factores locales tenemos que sumarlos. La escasez de trabajadores en toda la cadena logística y la necesidad de aumentar la eficiencia en los puertos. Esto se ha traducido, entre otros efectos, en un alza en los precios de los alimentos, incertidumbre también respecto a la exportación de fruta y la posibilidad de cumplir con los plazos comprometidos con los clientes internacionales. Para destrabar estos nudos del proceso logístico, los principales actores del sector exportador e importador del país están trabajando de manera inédita y coordinada, identificando soluciones efectivas con, además, sentido de urgencia, por supuesto. Además, asimismo, el gobierno anunció el relanzamiento del Plan de Logística Colaborativa, que es una instancia público-privada que busca identificar, saber cuáles son esas brechas, oportunidades también, para mejorar la eficiencia y la productividad de las cadenas de distribución del país. Quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo que esta audiencia, en esta audiencia, que este conversatorio, en la que ustedes previamente se inscribieron también por Zoom, pueden hacer llegar sus preguntas mediante el chat de la aplicación, solo los que se han inscrito previamente por Zoom. Ahora sí, es momento, después de esta introducción, para entender el contexto en el que se va a desarrollar este conversatorio, vamos a comenzar con las preguntas a nuestros entrevistados, invitados. Existen factores locales que impactan la cadena logística y que los diferentes actores han estado analizando para ver cómo pueden enfrentarse a ellos, ya sea con una medida a corto o también a largo plazo, por supuesto. En este ámbito, los actores privados han identificado que es necesario avanzar en medidas del ámbito regulatorio de coordinación entre los diferentes actores de infraestructura también, entre otros. Les recordamos a nuestros panelistas, por supuesto, que podemos complementar nuestras conversaciones acá, ¿ya? Para que esto también vaya, valga la redundancia, siendo un conversatorio entre todos. Daniel, quiero empezar con usted. Partamos con Daniel Fernández, presidente de CAMPORT. ¿Crees que es posible seguir mejorando la eficiencia de la operación de los terminales portuarios y también de las navieras? Bueno, mira, en primer lugar yo creo que tu contexto muestra
la importancia de la cadena logística para los consumidores, ¿no es cierto?, y quienes trabajan también en la exportación. La cadena logística era invisible para todos porque funcionaba relativamente bien. Yo creo que si algo bueno tiene la pandemia, ¿no es cierto?, es que visibilizó, ¿no es cierto?, esta cadena y sus necesidades. Ahora, son muchos los actores que participan, públicos y privados. Los problemas que se generaron en la pandemia de control de salud, ¿no es cierto?, en el acceso a los terminales, las dificultades a veces con los servicios públicos como SAC, que no están permanentemente en los terminales. Pero hay un avance importante que fue en aduanas con la reducción de la papelería y el uso de sistemas digitales. Pero el principal factor, creo yo, es la infraestructura de transporte terrestre. Es la falta de ferrocarril y la dificultad de los accesos viales en los cuales hay que invertir necesariamente. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Neil, tú que presides la Asociación Logística de Chile, ¿qué materias crees que serían importantes abordar entre los distintos actores de la cadena logística para alcanzar una mayor coordinación entre ellos? Bueno, primero que nada, Bárbara, es importante aclarar que el mayor problema que tenemos en la logística es la seguridad. La seguridad es lo que hoy día está generando mayor disrupción en la operación. Tal como decía Daniel, la logística está absolutamente invisibilizada porque tiene una operación de primer nivel. A nivel nacional, Chile está muy bien desarrollado y por lo tanto no se percibe, digamos, la eficiencia que tenemos. Sin embargo, la seguridad es lo que ha generado un quiebre en todo el proceso. Al no poder operar en terceros turnos, básicamente eso significa retiro de carga entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. Por un tema de seguridad, digamos, los transportistas dejaron de operar en ese horario justamente por la inseguridad en las carreteras. Eso significa que en el fondo estás con un 33% menos de operación para lo que es ingreso y salida de los containers y de la carga a los puertos. Por lo tanto, básicamente, si hay que puntualizar algo en términos de cuál es el mayor problema, es la seguridad. Todos los demás, digamos, ingredientes que participan, que es la operación portuaria, los extraportuarios, la coordinación, la consolidación de los containers, bueno, SAC, USDA, lo que ahí hay un tema de requerimiento de personal, ¿ya? Que es algo generalizado en Chile, que falta gente para todos los desarrollos. Pero básicamente en todos los otros procesos hay una coordinación que se ha ido desarrollando en los años que es bastante eficiente. Entonces, lo que hoy día nos genera un descalabro es cómo reorganizar todo esto con la problemática que trae la seguridad. Y Neil, ¿sientes que se está trabajando, que se está haciendo algo, que al menos se está poniendo en la palestra el tema de la seguridad a nivel país? No. O sea, hay mucho trabajo que hacer ahí. No, y nosotros, de hecho, por ejemplo, como asociación hemos presentado un tema para atacar el tema de los robos de los celulares. Hemos presentado un proyecto, hemos trabajado con el gobierno, con las policías, y presentamos una solución que es tremendamente simple, y es que se bloqueen los emails antes de que los celulares sean comercializados. Si tú bloqueas los emails al ingreso al país o se solicitan bloqueados por normativa desde origen, se acabó el problema. Porque esos teléfonos pasan a ser pisapapeles, no sirven para nada más. Pero hoy día nosotros llevamos 3 años trabajando, presentando y hemos hablado con todas las autoridades, con todos los organismos pertinentes y no se toma la decisión, digamos. Algo tan simple como eso que eliminaría inmediatamente el robo de los celulares. Perfecto. Que estamos hablando de cada robo es de $1 millón por lo menos y con toda la contingencia social que genera, digamos, porque es con violencia, han habido asesinatos, entonces
Estamos muy al debe. No se entiende, digamos. En ese sentido. Iván, me gustaría seguir contigo, nuevo presidente de ASOEX desde septiembre de este año. Iván, ¿cuáles son los principales problemas así de raíz logísticos que vivió el sector exportador de fruta la temporada pasada? ¿Y por qué es tan urgente que estos problemas logísticos se destraben? Bárbara, el principal problema que se produce a través de toda la cadena logística es la demora entre la cosecha y que la fruta quede a disposición de los consumidores en los mercados finales. Ese ha sido nuestro principal problema. Y son estos nudos que hay son a través de toda la cadena logística, empezando por la falta de trabajadores, la falta de inspección de la fruta, de dotación de los organismos que deben realizar la inspección de la fruta, la falta de transporte, la llegada a los puertos. Hay un problema con la infraestructura, con los accesos a los puertos, también se produce ahí un problema. Hay congestión, hay temas de demora en el embarque y desembarque de los contenedores. Y por último está el tránsito, que se están demorando la fruta en llegar a destino. Y ahí quiero poner un par de ejemplos. En el caso de la fruta de nuestro principal mercado, que es Estados Unidos, los arándanos en la temporada pasada demoraron el doble de tiempo normal en llegar, de 15 a 30 días. Y en el caso de la uva el tema fue peor, de 15 días a 35 días. ¿Y por qué es dramático esto? Es dramático porque nosotros trabajamos con un producto altamente perecible. Ese es nuestro problema. Y las razones, en el fondo, de esa demora, Iván, ¿son exclusivas? O sea, ¿podemos asociarla exclusivamente a la pandemia? Mira, hay muchos factores que tienen que ver en esto. Yo tomo lo que dijo Daniel al comienzo, en el sentido de que tal vez nos dimos cuenta de lo primordial que es la logística una vez que tenemos el problema instalado. Sí, realmente como que se visibilizó esto. Exactamente. Y la idea nuestra, y por eso es lo que estamos trabajando fuertemente, es convertir a Chile en un país de logística a nivel mundial. Perfecto. Para allá vamos. Para allá vamos. Uno de los objetivos también de este conversatorio. Hernán Calderón, presidente de la ya histórica Conadecus. Su turno. ¿Cómo cree usted que los problemas logísticos se traducen en los precios finales de los alimentos a los consumidores finales? Que finalmente es cuando nosotros sentimos que hay, o logramos visibilizar nosotros el problema como los problemas logísticos, cuando nos tocan el bolsillo, ¿no es cierto? Hay dos formas. ¿Ya? Uno, cuando hay problemas de logística tenemos quiebres de stock. Ese es el primero. Y en segundo lugar, toda la cadena logística produce un costo para el consumidor que en estos tiempos ha sido prácticamente elevado a cifras que antes no conocíamos, y eso ha sido trasladado a precio final que el consumidor lo paga. Todo lo que haya en términos de costo, en cuanto a logística, flete, todo se traduce a precio final. Eso ha significado no solamente significa el alza de todos los, principalmente los productos básicos, que han tenido un alza increíble, que muchas veces inalcanzable, y que han significado de que las cadenas logísticas, si bien ha subido, también tiene que ver con el alza a nivel mundial, producto de la pandemia, menos producción en el mundo de productos tan básicos como el aceite. El aceite, como el caso de la guerra de Rusia-Ucrania. Pero también tenemos nosotros otro problema. Es un problema que nos convertimos en importadores de muchos de los productos de primera necesidad. Harina, aceite, legumbres, son todos prácticamente importados. Nosotros no estamos produciendo, digamos, productos que consume nuestra población y solamente estamos importando. En el caso del aceite es prácticamente 100%. Y eso tiene que ver, no tiene que ver con que no se produzca RAP. Se produce, pero no está destinado por acuerdos comerciales, no está destinado para producir aceite en Chile, sino que está destinado como alimento para los salmones, para la industria salmonera. Eso es lo que tenemos.
Chile no es productor. Desde el año 2000 aproximadamente, Chile dejó de ser productor de aceite. En consecuencia, ese es un tema. En trigo, la cantidad de tierras en donde se está plantando trigo para la producción nacional solamente llega al 50%. Por eso nosotros consideramos, y el gobierno ha tomado una decisión importante, crear una comisión especial para garantizar la seguridad alimentaria. Y aquí tenemos un problema nosotros con el tema de la seguridad alimentaria. No están los productos, no se producen los productos para poder, digamos, alimentar a nuestra población. Tenemos que importarlo. Eso es parte de lo que... Nil, por supuesto. Bárbara, yo quisiera comentar un poco lo que comentó Iván con respecto a los tiempos de tránsito y a los precios de los fletes. Esto no se produce necesariamente por la pandemia. ¿Ya? Esto es algo que se viene gestando a inicios del 2019. Y es un poco efecto de la automatización de los procesos, en el que las compañías navieras migran de manejar sus operaciones a través de ejecutivos de cuenta a plataformas. ¿Ya? Y todo esto trae, digamos, nosotros como asociación que participamos en la Federación Mundial hemos trabajado activamente en estudios de esto, digamos, y hemos tenido grandes reuniones con las compañías navieras a nivel internacional, o conversaciones, en realidad las reuniones no se efectuaron, pero sí hemos tenido conversaciones. Y esto de alguna manera, diría yo, se genera la tormenta perfecta al venir de un proceso de automatización en el cual obviamente están buscando la optimización de su operación y entramos en pandemia, donde el cual, digamos, se empieza de alguna manera a generar una situación de incertidumbre y genera una cierta desesperación. Esa desesperación de alguna manera sirve para sacar adelante todos estos procesos de automatización y de implementación de digamos, disminución de rutas, sacar buques al tener toda la información de los puertos que están con mayor requerimiento o menos requerimiento, se eliminan zarpes, lo que se llama black sailing, y se empieza a optimizar la operación de los buques. ¿Ya? Eso también, con la incertidumbre, se reducen los tiempos de tránsito de las navieras. Y eso inmediatamente te genera un mayor requerimiento de contenedores. Y los precios aumentaron, digamos, en un 1000%, o sea, 10 veces los valores que existían. Por lo tanto, esto de alguna manera es algo que hay que identificar, hay que trabajar en conjunto. Como dije, nosotros a nivel de la Federación Mundial lo estamos trabajando, pero no hay que ser, digamos, taparse los ojos y pensar de que esto solamente ocurrió en forma fortuita. Aquí hay manejo, digamos, y hay objetivos bien trabajados. Bien trabajados. Hernán. Cortito. Sí. Ahora, yo creo, con lo que estaban comentando en el tema de logística, creo que también tenemos que pensar cuánta es la competencia que existe en el sector naviero. Hay una concentración en 5 grandes empresas que controlan los fletes en todo el mundo. ¿Cuánta es la competencia y cuánto se dejó de construir barcos o simplemente por esta modernización se dejaron de usar? ¿Cuánta infraestructura tampoco se siguió construyendo? Aquí tenemos un problema también de infraestructura. En el tema logístico, como se mencionaba anteriormente, llegar al puerto a veces es tan dificultoso porque no tienen a veces prioridades. No todos tienen prioridades para poder hacer sus cargas. Y ahí tenemos un problema. Y tenemos un tercer problema, es el costo, que a veces uno no entiende por qué se está cobrando a veces costos cuando los productos ya llegan al puerto chileno
y hay un aumento sostenido en cobro de derechos de aduana y cobros que a veces son inexplicables, que aumentan el precio del producto casi un 50%. Entonces, tenemos un problema también de regulaciones, de competencia y de poder despejar estas dudas. Perfecto. Sí. Podemos continuar sí, porque si no nos vamos a quedar ahí para poder abarcar también otros temas. Tengo entendido que a nivel regulatorio sería importante impulsar algunos cambios esenciales, como por ejemplo contar con una mayor disponibilidad de los servicios públicos para el proceso exportador en los puertos de mayor relevancia para la fruta fresca, como lo son, por ejemplo, los puertos de Valparaíso y San Antonio. Daniel, en este tema, ¿cuáles crees tú que son los servicios públicos más importantes en este proceso y qué tipo de medidas crees necesarias, ustedes también desde Camport, para buscar impulsar junto a ellos estos servicios públicos? Sí, mira, te voy a contestar, pero antes quiero hacer algunas precisiones, porque si no, yo creo que muchas personas se van a perder un poco en el contexto. Cuando ocurre la pandemia, China tiene una política de COVID-0. Sí. Eso implica que hay un trabajador en un terminal del puerto de Shanghái con COVID y cierran el terminal. Y cierran todo, sí. Un terminal de las decenas de terminales que hay en puerto de Shanghái es equivalente en movimiento de carga a todos los puertos de Chile. Por lo tanto, el tema de escala hay que entenderlo. Hay fotos de cientos de naves a la gira esperando que se abra el puerto de Shanghái. Entonces, claro, cuando Iván menciona correctamente que hay mucho más demoras, mucho más tiempo, bueno, hay que entender que la flota mundial tenía solo un 2-3% de sobrecapacidad cuando parten los problemas de la pandemia. Obviamente que con ese margen es imposible absorber, ¿no es cierto?, todos estos efectos de demoras. Las demoras de trayectos promedio en el mundo eran de un 20% mayor durante la pandemia. Eso significa que los contenedores, que son las cajas donde se llevan los productos, circulaban en el mundo un 20% más del tiempo, lo que equivale a decir que hubo un 20% de carencia, por así decir, ¿no es cierto?, de contenedores. Entonces, hay momentos en que había naves, pero no había contenedores. Entonces, esta disrupción de la cadena logística explica, para mi gusto, para mi punto de vista, el 80% de los problemas que hoy día tenemos o que tuvimos, y todavía hay reverberancia sobre eso. Ahora, respecto a lo que dice Hernán de la concentración de la naviera, eso es efectivo. No solo se han concentrado navieras, sino que han integrado cadenas logísticas. Acabamos de ver el caso de la Sudamericana. Ahora, es una tendencia mundial y tiene que ver con sinergias que tienen las compañías y, por lo tanto, finalmente, con mejora en sus costos, que deberán ser traspasados finalmente a tarifa. Ahora, descartamos nosotros que haya ningún tipo de elemento no competitivo en la cadena logística en lo que se refiere al transporte marítimo. Se han hecho investigaciones en Estados Unidos, en muchas partes, y todas las investigaciones han dicho, bueno, este es un tema de mercado. Estuvimos acostumbrados tal vez a un sistema eficiente, con tarifas razonables, y de repente nos gusta, digamos, el mercado. Bueno, esto lamentablemente también es mercado. Sí. Ahora, respecto de los servicios públicos, muy breve. Como digo, Aduanas ha mejorado su operación. Nos gustaría más personal, como dijo Neil, ¿no es cierto?, de SAG, también de PDI, para el control, ¿no es cierto?, del narcotráfico. Claro, pero los servicios públicos no trabajan 24/7 y no tienen toda la dotación que uno quisiera. Es una realidad. Entonces ahí yo creo, y lo que hemos estado proponiendo al gobierno es hacer un mix público-privado de ciertas concesiones de ciertos servicios, por supuesto regulados o controlados por servicios por funcionarios públicos. Yeah. Pero no tiene por qué ser el escáner propiedad del Estado. Basta que un funcionario, ¿no es cierto?, controle y que eso se realice, ¿no es cierto? Pero si tenemos muchos escáneres a nivel nacional, bueno, eso va a facilitar el control, ¿no es cierto?, por ejemplo, del narcotráfico o del contrabando. Entonces, yo creo que es importante que el gobierno se abra a ese tipo de soluciones público-privadas y que solamente los funcionarios se dediquen estrictamente a lo que la ley les establece, sacando, ¿no es cierto?, todas las actividades que pueden ser hechas dentro del marco de la ley por servicios privados. Perfecto. ¿Será posible? ¿Usted cree? Mira, el Estado siempre funciona con normas rígidas y leyes y tiene que ser así, pero la verdad que si no están dando el ancho para las demandas, hay que buscar bueno, hay que cambiar, hay que buscar, todos tenemos que buscar la forma. Ojalá. Iván, vuelvo contigo.
Los exportadores realizan las gestiones para que tanto el puerto de Ventanas en la región de Valparaíso como el puerto de Coronel en la región del Biobío puedan embarcar fruta. ¿Cuál es la importancia de esta medida de cara a esta nueva temporada? Bueno, es muy importante. Nosotros estamos muy contentos de que la diversificación de puertos sea una realidad, que la oferta de mayores puertos también. En el caso de Ventanas, efectivamente, este año está habilitado para exportar, para sacar fruta, con lo cual se crea una nueva instancia. En el caso de Coronel, la situación es diferente porque si bien ya había exportado en los años anteriores, se había sacado fruta por ahí, principalmente manzana, y estamos hablando de un nivel bastante bajo aún, de un 5% del total de nuestras manzanas de exportación. Sin embargo, este año se creó el servicio que es denominado el Blueberry Express, con el cual se espera que aproximadamente un 20% de la totalidad de los arándanos que exporta Chile sean ¿Cuánto? ¿Un 20? Un 20%. Un 20%. Sacados por el puerto de Coronel, lo cual, como digo, es una muy buena noticia para el sector exportador. Qué bueno, me alegro mucho que nuevos puertos estén ahí integrándose en la exportación de fruta. Hernán, ¿por qué cree usted que es urgente lograr una mayor eficiencia regulatoria en la cadena logística de cara a los consumidores, considerando, sobre todo, los niveles de inflación con los que contamos el día de hoy? Principalmente que tenemos que ser muy eficientes porque la cadena logística influye muy fuertemente en los precios finales que tienen los consumidores. Tiene que ver en la cadena logística también con la eficiencia. Hoy día las cadenas logísticas del retail, las multitiendas y el comercio hoy día es vital para que incluso la imagen corporativa de las empresas no sea dañada. Esto es lo que está sucediendo hoy día. Una empresa que no cumple sus plazos que tiene establecido con un consumidor y la logística hace que el producto no llegue en el momento oportuno, va a tener un montón de reclamos y va a tener un problema. Eso está sucediendo hoy día, sucede hoy día incluso con empresas que están recién instaladas. Y por lo tanto, ese es un tema. El segundo tema, de cuánto es el costo final que es la carga que recibe el consumidor por la logística que se está aplicando en la entrega y la distribución y almacenamiento de productos. Probablemente hoy día todavía estamos desarrollando esta nueva beta que nos impuso un poco la pandemia, que todos hoy día compramos por internet, las compras a distancia ha sido un aumento explosivo. Ya los chilenos estamos comprando virtualmente, no estamos comprando, hay tiendas que están cerrando, tiendas físicas, porque las personas no llegan, y por lo tanto es un desafío mayor para la logística interna del país. La logística interna del país tiene que tener una eficiencia, cumplimiento de plazo, pero también costos, porque los costos, como dije anteriormente, todos se trasladan al consumidor final. Él es el que lo paga. Y por lo tanto, siempre vamos a exigir plazos, eficiencia y para poder tener consumidores que estén a gusto con las empresas. Por lo tanto, eso es uno de los factores fundamentales. Pero en la cadena importadora sí que necesitamos que se revise cuáles son los costos que implica con los productos llegados a los puertos chilenos. Porque de ahí para adelante la logística, la distribución y el transporte muchas veces no se refleja con el costo de los productos y los aumenta en forma explosiva. Eso nosotros lo hemos detectado, hemos hecho casos reales de importación y nos hemos llevado sorpresas que no creíamos que pudieran estar sucediendo, porque eso es prácticamente abusivo en algunos casos. O sea, un producto que hoy día llega, yo importo un producto que me mide una caja 70 por 70 centímetros, no puede ser que el transporte me cobre el flete, el camión completo. Y eso lo hemos detectado. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer eficiencia en el tema de transporte
que no puede ser de esa manera. Daniel. No, un dato. En promedio de los productos que se movilizan en Chile, ¿Ya? un 18% de los costos de transporte son transporte terrestre. Y el promedio de SD es 9%, lo que refleja que la cadena logística, al menos la parte terrestre, no está siendo suficientemente eficiente. Y ahí hay mucho espacio de ganancia, como dice Hernán. Ahí también radica un poco este problema que detectaba también Hernán. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Daniel. Neil, quiero seguir contigo. La gente que no es especialista en logística desconoce, como yo, por ejemplo, una realidad que impacta al sector logístico, como es la escasez de conductores de camiones en Chile. También tiene un poco relación, recién lo que decía Daniel, una problemática que entiendo tiene larga data en la industria. No es algo que nos haya dejado la pandemia, no, porque a veces todos se lo achacamos a la pandemia, más no, esto no. A tu juicio, ¿en qué medida la regulación documental de choferes extranjeros ayudaría a desenrollar esta madeja del problema de los conductores? Bien, Bárbara, mira, antes de responderte eso, quiero hacer una precisión con respecto a lo que estábamos conversando de las compañías navieras. Las compañías navieras hoy día básicamente son 7 que operan en consorcios, en 3 consorcios a nivel mundial. ¿Ya? Efectivamente, como decía Daniel, abiertamente se ha manifestado en una integración vertical. Y eso es situación de mercado y digamos, nosotros no nos oponemos a eso. Pero con una cancha plana, donde se respeten las condiciones de igual a igual con cualquier cliente. Y eso no está pasando. ¿Ya? Esto nosotros lo hemos manifestado, lo hemos levantado en el FMC, que es el Federal Maritime Commission en Estados Unidos. Han acogido el tema y por eso se ha inyectado una buena cantidad de fondos al FMC para que haga investigación y se han levantado irregularidades. Entonces, esto no es tan, digamos, no está todo tan como debiera estar y en cierta forma se identifica por qué llegamos a los precios que llegamos durante la pandemia. Por darte un ejemplo pequeño, digamos, Iván mencionaba el alto costo que le significa el aumento del tiempo de tránsito. En una situación como la que estábamos, donde había buques muchos buques en los puertos asiáticos, que siempre hay, digamos, Hong Kong, Shanghái hoy día es el puerto más importante, pero antes era Hong Kong, y históricamente nunca ha habido menos de, no sé, 500 buques a la gira en Hong Kong a la espera o Shanghái. Por lo tanto, no es algo que sea nuevo. Pero entonces, ¿por qué no aumentar los tiempos de tránsito? ¿Por qué reducir los tiempos de tránsito? Doblarlos. Durante la pandemia, los tiempos de tránsito de las compañías navieras se fueron, por decirte, un promedio de 30 días a 60 días. En servicios directos a servicios con 1, con 2, con 3 transbordos. Si tú en un servicio X que lo tenías directo, le ingresas 2 o 3 transbordos, vas a generar una congestión en todos los puertos, porque estás bajando y subiendo, bajando y subiendo. Entonces, hay situaciones que están en revisión y que hay que asegurarse que se transparenten y que no se vuelvan a repetir. Ahora bien, con respecto a lo que me preguntabas, definitivamente es importante. En Chile hay un déficit entre 12 y 15 mil conductores a nivel nacional. Y digamos, cualquier forma de paliar eso ayuda, ¿ya? Pero eso tiene que ir asociado también de capacitación, porque el tema de la logística no es llegar y subir a cualquier persona que tenga Por supuesto, un carné. Carné de manejar, ¿no es cierto?, a manejar. Y en eso estamos en déficit. Según la información que tengo yo, hay 2 simuladores que permiten de alguna manera capacitar a conductores de buses y de camiones. Absolutamente insuficiente. Por lo tanto, va a ser muy difícil. 2 nomás. Sí, va a ser. Esa es la información que tengo yo. No sé si es que habrá algún otro más, pero va a ser muy difícil lograr equiparar eso. Pero la forma no es simplemente ingresar extranjeros que no estén validados, que estén capacitados. Y en ese sentido, nosotros como asociación
hemos puesto nuestro principal foco en la capacitación. Y es, digamos, a nivel internacional, tenemos un diplomado que permite a cualquier operador de comercio exterior hacer estos diplomados y después tener un título validado a nivel mundial para trabajar en cualquier país del mundo, digamos, en la logística, en nuestro rubro. Por lo tanto, hay mucho que hacer y hay camino por recorrer absolutamente, Bárbara. Perfecto, Daniel. Mira, yo quisiera hacer una distinción. Mira, aquí hay en la industria naviera dos tipos de contratos, lo que se llaman spot, que son el día a día, por decir así, y los contratos, que son de mediano plazo. Entonces, evidentemente, cuando un exportador o importador tiene un contrato, la naviera privilegia a ese exportador o importador, obviamente. Sí, obvio. Todos quieren el spot hasta que empiezan a subir los precios. ¿Te fijas? ¿Cuál es la ventaja del spot? Que tú pagas el valor preciso en cada momento. Aprovechas oportunidades. Puedes tener una política oportunista en el buen sentido. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que con la alta volatilidad de repente te toque un precio muy arriba, como se dio con la pandemia. Entonces, yo creo que a partir de esta experiencia es probable que haya más contratos. Tanto las navieras como los exportadores e importadores quieren un poco más de estabilidad en este proceso, porque sabemos que estas disrupciones probablemente van a seguir ocurriendo. Esa es una cosa. Segundo, creo, Neil, que no hay que tapar el sol con el dedo diciendo que esto ocurría igual ante la pandemia que después de la pandemia. O sea, había esperas, pero lo que dijo, ¿no es cierto, Iván? De aumento, tú lo dijiste también, de 30 a 60 días en un circuito determinado. Nadie quiere eso. O sea, ¿cómo una naviera va a querer demorarse más? Cuando en realidad lo que tiene que hacer es entregar rápido su carga y tomar otra, porque ese es su negocio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y lo otro, que Neil habló también de irregularidades. Entonces también hay que tener cuidado. O sea, si una autoridad competente de libre competencia determina que hay algún tipo de colusión, tiene que actuar de la manera más brutal, en el buen sentido posible, aplicar las sanciones correspondientes, regular y corregir el mercado. Eso hasta ahora no ha sucedido. Por tanto, realmente creo que hay que entender que aunque haya pocas navieras, están compitiendo por precios permanentemente. Bueno. Iván. Sí, yo quería, me han aludido un par de veces. Mira, nosotros como exportadores de fruta estamos preocupados del futuro, no estamos preocupados del pasado. Y queremos trabajar con todos los actores de la cadena logística, donde son fundamentales los puertos y las navieras. Y estamos preocupados de aportar a ese trabajo conjunto de manera de poder superar la crisis que vivimos en el pasado. Pero no estamos enfocados en seguir pegados ahí, sino que en trabajar conjuntamente, todos unidos, en pos de una logística de nivel mundial. Perfecto. Neil. Sí, mira, solo responder a Daniel que la tendencia, y tal como mencioné yo cuando comenté que esto había partido a principios del 2019, la forma normal en que se manejaba este tema con las compañías navieras en el pasado era justamente en base a contratos, en contratos de volúmenes, ¿no es cierto?, en los cuales, de acuerdo a las características de lo que cada compañía manejara, podía acceder a ciertos contratos y comprometer sus volúmenes, ¿ya? A principios del 2019, estos contratos fueron cancelados. La gran mayoría, y yo te diría que dentro del 2019, llegando a fines del 2019, se cancelaron los contratos. La tendencia de las compañías navieras fue eliminar los contratos y llevar a todo el mundo a una tarifa FAK, Freight All Kind, carga de todo tipo, ¿ya? Con una tarifa única, de manera de evitar tener situaciones de contrato. Bueno, eso simplificó muchísimo el tema porque el FAK es una tarifa que tú tienes que obtener en la página web y que es única, digamos. Entonces, tú la subes y se la subiste a todo y eso fue lo que pasó, digamos. Y eso fue escalando con un adicional que además en el tema de China, que particularmente en China es donde principalmente subieron las tarifas, se generó una instancia de llevarte este FAK, pero además con flete prepagado, o sea, pagado en origen. Con lo cual, además, se generó un mercado negro en China
con la venta de los fletes, porque solamente los forwarders chinos podían de alguna manera vender o entregar estas tarifas. Y eso generó un mercado negro que además sirvió para subir las tarifas. Yo no me estoy quedando en el pasado con este tema. Yo creo que uno tiene que evaluar, identificar las situaciones en las que está, por qué han pasado las cosas y asegurarse que eso no vuelva a ocurrir. Y esto nosotros lo hemos levantado a la FMC, a la Comisión Antimonopolio de Europa, a la de Asia y a la de África. Y estamos trabajando con ellos para asegurarnos y hemos entregado todo nuestro antecedente y toda la información que nosotros hemos recopilado para que esto no se repita. No es el tema de la inflación a nivel mundial y lo dijo, ¿no es cierto?, claramente el presidente de Estados Unidos y por eso ha puesto tremendos recursos en abordar este tema, es el flete. El flete les ha generado, el incremento del flete ha generado un tremendo costo a nivel mundial. Entonces, no es algo trivial, Leo. Perfecto. Les quiero recordar a todas las personas que nos están viendo que estamos conversando en vivo en el estudio de televisión de La Tercera sobre los desafíos de la logística en el comercio exterior y cómo nos impactan a nosotros los chilenos. Este evento es posible gracias a la alianza entre la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, la SOEX, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, CAMPORT, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, la CONADECUS, y la Asociación Logística de Chile, ALOG, junto a La Tercera. También recuerden que pueden hacer preguntas a través del chat de Zoom, a quienes nos están viendo que se inscribieron a través de Zoom. Quiero seguir. Algo que resulta muy positivo es cuando existe, como lo planteó Daniel, como una parte de la solución de los problemas, una coordinación entre la autoridad y el mundo privado para llegar a buen puerto en situaciones como, por ejemplo, resolver estos problemas logísticos de los cuales hemos hablado y que impactan al país, impactan también nuestro bolsillo, lo que adquiere vital importancia en el contexto económico actual y también en el futuro que viene. Hoy sabemos que los actores privados se han coordinado de manera inédita para buscar soluciones a corto y también a mediano plazo. Y al mismo tiempo el gobierno, como les conté al principio, ha relanzado este plan de logística colaborativa que, a través de este trabajo público y privado que se está trabajando en él, busca estos mismos fines. Daniel, entendemos que el gobierno ya convocó a las primeras mesas regionales para trabajar en este plan de logística colaborativa. Para CAMPORT, para ustedes, ¿cuáles son las prioridades que tienen que trazarse y que son esenciales y se tienen que trabajar en estas mesas? Yo creo que lo más esencial es lo que tú dijiste, mesas regionales, porque aquí los problemas son diferentes en diferentes lugares. Por supuesto. Además hablamos mucho de Valparaíso y San Antonio, en la zona central. Y tenemos otros claro, puertos. que es San Antonio el puerto más grande de Chile, es donde se moviliza más carga, gran parte de la fruta se moviliza por estos puertos, pero hay particularidades locales también. La octava región es una tremenda región. Sí. Ahí el ferrocarril, por ejemplo, es fundamental para mejorar los sistemas de transporte. Para que la gente pueda entender a la dimensión de lo que estamos hablando, porque exactamente hablamos siempre de Ventana, o sea, hemos hablado de Ventana y a Coronel, pero siempre San Antonio, siempre... ¿Cuántos puertos hay en Chile? ¿Cuántos son? Lo que pasa es que hay puertos públicos y puertos privados, sí. Yeah. No, yo diría que si uno habla de los puertos relevantes en Chile, estamos hablando de 15 a 20 puertos. Yeah. No sé qué es relevante, pero puertos que no sean especializados, porque puertos especializados hay muchísimos. Que mueven carga minera, ¿no es cierto?, o carga de carbón en cada uno. Ahora, lo que nosotros, como hemos planteado, como dice Iván, nos hemos juntado porque tenemos intereses diversos, y es natural que los tengamos, pero tenemos elementos comunes, que queremos, ¿no es cierto?, reducir los costos de la cadena logística para lo que dice Hernán, para que los consumidores no sigan sufriendo, ¿no es cierto?, las alzas que implican la inflación. Todo esto no solo le aumenta el valor de un producto a un consumidor, sino que en sí mismo genera aumentos de inflación, porque al haber aumento de costo, ¿no es cierto?, genera inflación. Entonces, ahora, como tú decías, los problemas son regionales, pero nosotros creemos que falta una visión global en el siguiente sentido. Por ejemplo, los planes de inversiones en puertos del Estado se limitan habitualmente a los puertos. Y yo podría decir lo siguiente, a modo de ejemplo. ¿Qué pasa si en vez de hacer una inversión fuerte en Valparaíso o en San Antonio aumentar capacidad,
Mejoramos el sistema de transporte ferroviario de carga entre la 8ª región y la 5ª región y aprovechamos los puertos de la 8ª región, que todavía tienen un poco más de holguras y tal vez un poco menos de congestión para movilizar el transporte. O como estas soluciones de ventanas, ¿te fijas? O sea, el problema es relativamente integral y tiene particularidades locales. Entonces, el Ministerio de Transporte tiene que velar por el problema integral y la planificación de largo plazo del sistema, y las autoridades o las áreas regionales intentar resolver los problemas operativos que tienen en forma relativamente inmediata. Por ejemplo, las Seremis de Salud tienen que tener una política realmente clara respecto al COVID. Nosotros hemos tenido problemas de que hay puertos que hacen en que las mismas autoridades tienen comportamientos diferentes. Esas son las cosas que hemos planteado. Nosotros le entregamos al ministro de Transporte en el día de ayer una propuesta con los actores involucrados, principalmente con ASOEX, de 12 puntos concretos que nos gustaría trabajar. Algunos el ministerio está trabajando y nosotros queremos apoyarlos más. Otros hemos planteado que son nuevos, ¿cierto? Ahora, nosotros sabemos que el ministro es una persona muy calificada, que entiende mucho el tema, es un académico muy destacado, un profesional de excelencia, pero esto se necesita más movimiento, más rápido, ¿no? Estos problemas son acuciosos. Perfecto. De verdad, o sea, cada vez que lo has nombrado mucho, Daniel, durante todo este conversatorio, pero claro, es como uno dice, tiene un país, lo que todo el mundo dice, este país tan largo y nosotros con un sistema de ferrocarriles y en el fondo de transporte de trenes tan deficiente, ¿o no? Como, o sea, nos falta tanto y sería tanto más simple, en el fondo, desarrollar en todo sentido Chile con más trenes para nosotros. Pero bueno, esperemos que algún día lo logremos. Iván, quiero seguir contigo. ¿Es posible promover con las autoridades algunas medidas enfocadas específicamente en las exportaciones frutícolas? Sí. Para poder trabajar. Pero antes de contestar, quería decir que nosotros, para tu duda, en el pasado hemos sido actores relevantes en logística. O sea, de hecho, en el mundo nuestro de la exportación de fruta, como jugadores del hemisferio sur, nuestra logística ha sido en el pasado mejor que la de nuestros competidores, cosa que ahora hemos perdido a raíz de la pandemia, de la guerra, etcétera, etcétera. Sí hay acciones que podemos trabajar, que las hemos propuesto. La primera es la que mencionó Daniel, es decir, estandarizar, relajar, flexibilizar las normas COVID a lo largo del territorio, no tener diferencia. Lo segundo, relacionado con lo mismo, es que se ha producido en la temporada pasada un problema que es bastante absurdo, y es que si algún barco llegaba con tripulantes con COVID, lo cual es perfectamente posible, obvio, la inspección sanitaria se realizaba cuando el barco estaba a la gira, no estaba atracado. Por lo tanto, quedaba a la gira por el hecho de tener un par de tripulantes con COVID. Nosotros lo que estamos pidiendo es, oye, hagamos esa inspección cuando el barco esté atracado, cosa de que la nave pueda operar normalmente, que es de toda lógica. Eso es un tema. El segundo tema son las dotaciones de los organismos públicos que facilitan el comercio exterior. Es que estén realmente dotadas tanto en puertos como a nivel local, en planta frutícola, en packing frutícola, donde necesitamos más inspectores. Esos son dos temas que van bien a la vena nuestra. Como temas generales, también estamos preocupados, y ahí tomo las palabras que han dicho anteriormente respecto a la seguridad. O sea, eso es algo que nos afecta a todos y en la cual es fundamental. Segundo, los accesos a los puertos, también fundamental. Ahí hay bastante congestión y necesitamos mejora. Y por último, diría que algo que también es importante es Chile se ha convertido en un destino de crucero, de turismo. Y necesitamos que tengan ubicaciones, puertos, lugares de atraque destinados, que no quiten espacio a las labores de las diferentes industrias. Particularmente la nuestra, que es una industria de tan alta temporada. Claro. Eso es algo que necesitamos y creemos que con inversión relativamente razonable se podría hacer. Perfecto. El tiempo es oro para la fruta. A veces pasan
Si pasan algunos. Le quiero agradecer especialmente a Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima Portuaria de Chile, Camport, por haber participado con nosotros en este conversatorio. Daniel, por compromisos previos, tiene que irse, así que agradecemos a Daniel por su participación esta mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Daniel. Mi excusa, mis colegas aquí con supuesto. usted. Estaba conversado previamente, podemos decirle a todos, así que Daniel tiene que irse, así que lo despedimos. Muchas gracias, Daniel. Nosotros seguimos. A continuación es el turno de don Hernán Calderón, que le quiero preguntar si a su juicio, ¿cuál cree usted que es la principal, así como la más importante de las medidas que el gobierno tiene que implementar para poder aliviar el bolsillo de los consumidores? Algo esbozado, pero quizás ahora podríamos, en el fondo, ser más contundentes. Bueno, nosotros tenemos varios problemas internos en nuestro mercado. La competencia. Tenemos sectores que entregan justamente, principalmente los productos esenciales de la canasta básica, donde tenemos poca competencia. Creo que la competencia se ha reducido en el último tiempo. Y eso es un factor que hace de que los precios vayan subiendo y no haya competencia efectiva. Lo segundo, creo que el gobierno va a tener que tomar medidas para que las personas tengan algún alivio en el bolsillo. Hay varias que se están proponiendo, como que se rebaje el IVA a través de las compras que tengan las personas y después puedan rebajar el IVA presentando sus boletas de lo que compraron de productos básicos. Perfecto, ya. Es para saltarse un poco lo que algunos proponemos que debió haberse hecho muchos años, como todos los países de Latinoamérica, que es el IVA diferenciado. Cosa que lo hacen los países desarrollados. Somos el único país que no tiene IVA diferenciado en Latinoamérica. No es que sea una novedad y que no sea posible hacerlo. Tiene sus contratiempos, sí, pero el gobierno probablemente va a tener que tomar medidas concretas para aliviarle los subsidios. Bueno, parece que el tema de subsidios no resuelve a veces los problemas, los ahonda, porque es un tema bien particular. Hemos tenido una inyección de dinero donde la verdad es que la demanda superó a la oferta que había de productos y eso también tuvo su impacto en la inflación. Aparte de que no es la fundamental, pero también tiene que ver con los precios que han subido internacionalmente. Esto tiene que ver también con que nosotros, normalmente los productos que importamos, el flete es tan relevante porque estamos tan lejos, estamos en el fin del mundo. Y eso hace de que el costo para las exportaciones como para las importaciones a veces nos cuesta más caro. Por eso la industria que exporta tiene que competir a veces con un poquito de desigualdad porque los trayectos son demasiado largos en comparación con los competidores que tenemos a los alrededor. Eso también tenemos que resolverlo. Pero creo que hay que tomar medidas económicas para poder al menos que la inflación se estabilice. Segundo, de que tengamos un proceso donde, y aquí una crítica, las rentabilidades de algunas empresas justamente que venden los productos esenciales han sido estratosféricas en los últimos trimestres. La verdad que a veces no se explica. Han subido el 100% y a veces más de las utilidades que han obtenido, especialmente las cadenas de supermercados y mucho del retail. Creo que ahí es donde tenemos que poner control, un poquito de voluntad de poder hacer que los precios bajen y que el gobierno también tome medidas concretas, porque los aumentos de sueldo se diluyen al mes siguiente. Podemos aumentar los sueldos, aplicarles el IPC, pero resulta que con la inflación se diluye, no tiene ningún efecto, porque los productos vuelven a subir. Y por último, para cerrar, creo que aquí tenemos también un problema también de fondo. Hay productos nacionales, con producción nacional, con materias primas nacionales, que no tienen ninguna digamos, influencia de importaciones. Costo de importación. Costo de importación,
ya han subido probablemente más que lo que debieron haber subido y la media que nosotros necesitábamos. Esto ha tenido un impacto importante. Yo reviso, conozco algunos mercados más que otros. En el mercado de la construcción ha sido, Sí, y esto es una crítica, los una precios han subido crítica bastante. dura. Los bosques, ¿qué es lo que influyó para que subiera la madera en más de un 100%? Cuando esos mismos bosques tienen incluso subsidios del Estado. Bueno, Sí. eso es inexplicable. Me han comentado mucho sobre los costos de los productos de construcción. Así que ahí hay un tema ahí que investigar. Neil, en términos de infraestructura y de mejoramientos de rutas, acceso, espacio, algo habló Iván también como el acceso a los puertos también que había que mejorar. También tiempos, espacios y tiempos de espera en los terminales portuarios para los transportistas. ¿Qué medidas habría ahí de tener en cuenta como prioritarias para lograr una mayor eficiencia en las operaciones de todos los distintos actores? Bien, mira, primero que nada aclararte cuáles son las áreas que participan en esto. Tú tienes las áreas de respaldo que son zonas antepuertos, que es una zona distinta a la zona portuaria misma donde atraca la nave, donde opera. ¿Cuál es el antepuerto? Para poder entenderlo así. Por ejemplo, en Valparaíso tienes Curauma. Eso es como placilla, como esa zona donde uno va llegando y están todos los containers. ¿Eso? Exacto. Ya, perfecto. No, donde están los containers son depósitos, pero, pero por ahí. ahí hay una zona, Ya. una zona primaria que se llama, que es una cuenta con una característica como si fuera zona de puerto, digamos. Eventualmente es agrandar esa zona, esos antepuertos y contar Valparaíso, San Antonio, contar con esa infraestructura. Segundo es las zonas de servicio para los transportes. Porque un camión saca un container hoy día, si no puede llegar inmediatamente a destino, ¿dónde se queda? Claro. Entonces, en las carreteras debieran haber zonas de servicio bien habilitadas, ¿ya? Y con seguridad. Y con seguridad, eso es decir, porque muchos duermen paran ahí, duermen en el camión. Yo por eso partí diciendo nuestro problema número uno es la seguridad. Claro. O sea, partamos de la seguridad. Una vez teniendo el tema de seguridad resuelto, podemos pensar en otras soluciones, porque mientras no esté resuelto el tema de la seguridad, el transporte va a retirar y va a partir inmediatamente a destino a entregar lo antes posible, porque no puede jugar, digamos, con el tiempo y arriesgarse a ser asaltado. Por lo tanto, primero seguridad y segundo, la infraestructura en términos de zonas de servicio para el transporte y áreas de respaldo a los puertos que permitan agilizar la operación, de manera que la operación no se realice en el puerto, sino que se realice en la zona de respaldo anterior. Ahí es donde se usan los tiempos de coordinación y los transportes ingresan a puerto solamente cuando están llamados a dejar o a retirar. Por lo tanto, es una operación que dura minutos. En general, se está trabajando bastante en eso y es tal vez el área que faltaría un poco en desarrollar. Pero, digamos, más que eso es la seguridad, más que cualquier cosa. Es lo principal. Porque no se puede hacer absolutamente nada. Y una alternativa, mientras no tengamos seguridad, es ferrocarriles, por supuesto. Pero claro, eso requiere una tremenda inversión y infraestructura, que tampoco la tenemos y que no la vamos a tener en un corto plazo. Correcto. Por supuesto. Perfecto. Llegó el minuto de las preguntas del público. En virtud del tiempo, solamente vamos a hacer 2 preguntas. Nos encantaría poder hacer todas, pero haremos estas 2 preguntas. La primera, Francisco de Santiago le pregunta a Iván Marambio, ¿cómo se visualiza la próxima temporada exportadora y qué importancia tiene esta operación para la economía nacional? Para que la gente lo pueda entender cuán importante es. Estamos muy optimistas con lo que se avecina. Pensamos que los volúmenes van a estar estables en la mayoría de las especies. Las cerezas vienen con una fuerte alza.
hasta el momento, dependemos de factores climáticos, pero hasta el momento se ven... Esperemos. Se, Vamos a cruzar los dedos. se ve con mucho optimismo la próxima temporada. Bueno, el sector frutícola es la segunda industria de Chile. Después de la minería es la segunda más grande. La fruta es una cara de Chile que se ve en todo el mundo y por la cual los chilenos nos sentimos orgullosos. En términos, me gustaría llevarlo en términos bien prácticos para que la gente lo entienda. La fruticultura representa más o menos 650.000 empleos directos. Si nosotros tomamos el empleo indirecto que da el sector, estamos hablando de entre un 8 y un 9% de todo el empleo de Chile. Ahora, el tema es que ese empleo generalmente está en las regiones. En esas regiones, nuestro sector representa el 30% del total del empleo. Por lo tanto, su impacto es gigantesco. Sí. Eso es muy esencial. Sobre todo pensando siempre que tenemos el gran problema de la centralización acá en Chile y todo, o sea, ese impacto regional es muy importante. Hernán, la segunda pregunta es para usted. Desde Valparaíso, Juan Manuel le pregunta, ¿cuáles son los principales productos que han sufrido alzas, los que usted ha detectado, a raíz de la situación logística actual? O podemos decir todos, no sé. Es que la mayoría, yo creo que todos los productos han sufrido un alza por problemas de logística. Han habido quiebres de stock importantes. Tuvimos problemas con el aceite en su momento, para hablar de un producto tan básico como es el aceite. Tuvimos problemas también, incluso tuvimos a un punto en que harina no alcanzaba, la harina había para algunos meses, porque nosotros somos importadores. Pero también sucedió en el acero, lo cual incrementó en el ámbito de la construcción. El acero fue un problema en un momento, no había acero. Entonces, para la construcción era vital. Entonces, han habido muchos. El precio de los tableros, que en la construcción se elevaron a más de un 100% el precio, pero hubo un momento que no había materiales para poder construir. Muchas constructoras tuvieron ese problema. Pero en el caso de los alimentos, sucedió, porque nosotros, por ejemplo, en un momento legumbres y temas que son prácticamente alimentos importados. Nosotros importamos el arroz, que también subió en forma significativa, son todos importados. Nosotros tuvimos, y aquí una reflexión, nosotros tenemos una gran industria agroalimentaria. Los exportadores de fruta hacen una gran contribución al país. Pero nosotros no hemos cuidado nuestra agricultura, nuestra pequeña agricultura familiar, que es la que produce para el consumo interno. No han habido incentivos. Y ahí hay algo donde el gobierno tiene que tomar medidas para poder ayudar a estos pequeños agricultores que son los que tienen una chacra, pueden tener 1 hectárea, 2 hectáreas, pequeños, pero que producen precisamente los alimentos que consumimos nosotros día a día. Hemos tenido que reemplazar. Nosotros ya no, las paltas tenemos que importarlas. Papas también estamos importando. Zapallos estamos importando. Y estamos viendo un montón de frutas que nos llegan, no son nacionales. Pero eso tiene que ver porque los pequeños agricultores no han sido ayudados y son los que están siempre olvidados. Eso es lo que tenemos que abarcar para poder mejorar. Y también tiene que ver con precios. Porque precisamente en la medida de que ese pequeño agricultor produce, es lo que consumimos en la feria. La lechuga, la selga, y los zapallitos italianos que les gustan tanto, las berenjenas. Esos son temas de la pequeña agricultura. Eso no lo produce la agroagricultura, esos son los pequeños. Entonces, nosotros para superar este tema y la falta y las subidas de precios tenemos que fomentar para la seguridad alimentaria nuestra, tenemos que para volver darle cierta estabilidad Eso. Perfecto. Les quiero agradecer a los tres, a Daniel también, que tuvo que retirarse, pero a los tres por esta conversación, porque además he logrado entender un poco. Así que le agradezco bastante. Son temas que en verdad a uno se le hacen tan elevados y cuesta tanto aterrizarlo, que estas situaciones, estas conversaciones donde uno puede lograr entender, a veces uno dice, solamente
alega cuando a uno le toca en el bolsillo. Como el común, el que no entiende la logística, alegamos cuando nos toca en el bolsillo, pero entender los procesos que llevan a eso, el previo, todo lo que tenemos que mejorar, es bastante interesante. Así que muy agradecida. A través de este webinar hemos abordado el tema entonces de la logística bajo una mirada país y tratando también de abarcar todas sus aristas que, como les dije, son bastante complejas, pero nos centramos también, sobre todo ahora último, en esta colaboración público-privada, que gracias a ella se permiten avisorar ciertas soluciones inmediatas, otras a largo plazo, pero tenemos que empezar a trabajar desde ya y que beneficien al comercio exterior y a todos nosotros, a la ciudadanía en general. Agradecemos la presencia de nuestros destacados panelistas el día de hoy que nos han acompañado en este conversatorio, los desafíos de la logística en el comercio exterior y cómo impactan a los chilenos. Gracias a esta alianza que se realizó entre la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, ASOEX, la Cámara Marítima y Portuario de Chile, CAMPORT, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, y la Asociación Logística de Chile, ALOG, junto a La Tercera. Muchísimas gracias nuevamente a los tres, que tengan un excelente, de lo que queda de semana, porque estamos recién a día martes, hasta una nueva oportunidad, que tengan una buena semana. Chao, hasta el próximo conversatorio.